¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre en la oficina de al lado? En este espacio de Sequoia Pro entramos en empresas y organizaciones líderes que están transformando su manera de trabajar para entender cómo el bienestar, la diversidad y la sostenibilidad son una ventaja competitiva real. Historias, aprendizajes y conversaciones honestas sobre cultura de empresa. Abrimos la oficina de al lado. Bienvenidos a La Oficina de Al Lado, el podcast dedicado a conocer el trabajo de empresas y organizaciones en el ámbito de la sostenibilidad, las personas y la cultura de empresa que impulsan proyectos capaces de destacar en entornos cada día más complejos. Y todo este recorrido lo haremos junto a Sequoia Pro, consultora valenciana especializada en la sostenibilidad y que trabaja con entidades públicas y empresas privadas. Un espacio que podrán seguir los viernes cada 15 días en la pestaña podcast de nuestra web www.999valenciaradio.es, pero que emitiremos igualmente en antena a las 15 horas en nuestro dial 99.9 de la frecuencia modulada. Y en este quinto capítulo saludamos ya a nuestra invitada, a Merche Alcover, directora regional de Fundación ADECO. Merche, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, gracias. Y también a Gloria Cervera Santamaría, responsable de comunicación corporativa en marca en Sequoia Pro. Gloria, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues la idea central de hoy es que toda estrategia de impacto nace de una decisión coherente sobre aquello que una organización sabe hacer y puede aportar a la sociedad, ¿no, Gloria? Sí, al final aprovechamos el espacio de la oficina de al lado para hablar de estrategia y de sostenibilidad, pero en muchas ocasiones la clave está en la coherencia y especialmente en el caso de la Fundación ADECO creo que es la coherencia la que explica cómo una organización puede conseguir que su impacto social nazca precisamente de lo que mejor saben hacer. Entonces me encantaría que compartieras esta historia con nosotros. Gracias, Gloria. Gracias, Carlos, por la invitación y darnos la oportunidad, Fundación ADECO, de ser un altavoz, ¿no?, a las personas que representamos desde la Fundación ADECO. Para los oyentes me gustaría explicar cómo surge, ¿no?, la Fundación ADECO. Ya llevamos 27 años de andadura. El grupo ADECO creó en el año 99, en 1999, la Fundación ADECO con un propósito social, ¿no?, ese compromiso social del grupo llevado a lo que mejor sabemos hacer, ¿no?, que es la empleabilidad, pero dirigido en esta ocasión, ¿no?, a las personas más vulnerables, a personas que tienen menos oportunidades de empleo. En la búsqueda de empleo se encuentran más barreras y ahí atendemos a personas que por diferentes motivos tienen muy difícil el acceso al mercado laboral, ¿no?, como son las personas con discapacidad, las familias monoparentales, las mujeres víctimas de violencia de género, talento senior, ¿no?, talento senior o le sumamos desempleado de larga duración, personas en situación de exclusión social, es decir, personas, ¿no?, que requieren o necesitan ayuda, ¿no?, para tener una oportunidad laboral y sostener un puesto de trabajo. Y esa coherencia, ¿no?, de la cual hablábamos, ¿no?, el propósito social de la Fundación ADECO es la inclusión laboral, que es la herramienta más potente, ¿no?, el empleo, para lograr salir de esa situación de exclusión social y pobreza, ¿no?, el empleo como herramienta. ¿Qué es para vosotras poner a las personas en el centro de la organización? Sí, el modelo de la Fundación ADECO, como comentas, ¿no, Gloria? Pone a la persona en el centro porque tenemos que entender a la persona, ¿no? Y el objetivo es la persona, la inclusión. Con una mirada inclusiva es clave, una mirada inclusiva para empatizar, entender y poner a la persona en el centro, no la etiqueta, ¿no? Aquí tenemos que derribar las etiquetas, ¿no?, que son esos prejuicios que por ser una persona con discapacidad, una mujer víctima de violencia, el ser humano es algo inherente a todos, ¿no?, el tener prejuicios, y nuestro modelo tiene éxito porque ponemos a la persona en el centro y diseñamos un acompañamiento que es muy personalizado, pero tiene como diferentes fases, ¿no?, en la cual se puede ir sumando una persona en la etapa más laboral o no, o previa, ¿no?, porque necesita mejorar la autonomía previa a la inclusión. Ese itinerario acompaña a la persona para la inclusión laboral, pero también acompaña a todos los agentes implicados y sobre todo a la empresa, ¿no?, que es el terreno de campo al cual vamos, ¿no? Tenemos que acompañamos en generar ese cambio cultural para que la inclusión tenga éxito y sea sostenible en el tiempo. ¿Cómo acompañáis a las empresas? ¿Cuál es esa parte? Porque al final entiendo que cuéntanos un poco mejor este itinerario en cuanto a personas, de qué consta, ¿no? Pero entiendo que hay una parte importante en el lado de las empresas de estar preparadas y listas
para esa inclusión, ¿vale? Para tener espacios que sean inclusivos, que permitan el acceso a todos los grupos vulnerables con los que trabajáis, por lo menos algunos de ellos. Entonces, ¿qué es lo que hacéis con las empresas? ¿Cualquier empresa puede trabajar con Fundación ADECO? Cuéntanos un poco eso. Por supuesto, a la pregunta, ¿no? Final, por supuesto que puede trabajar. Y de hecho, el objetivo, ¿no? Y el éxito es que nosotros desde Fundación ADECO acompañamos a la empresa de igual, ¿no? Diversidad de empresas pequeñas, grandes empresas, sectores diversos, perfiles diversos, ¿no? Talento muy diverso. Pero aquí lo importante es que tenemos que analizar en qué punto, ¿no? se encuentra la empresa, analizar en qué punto se encuentra de madurez. Hay empresas que la diversidad no la tienen incorporada, ¿no? en su compañía, o sí, o hay barreras, ¿no? Hay barreras y tenemos que trabajar personas claves y en ese cambio cultural, pero lo importante es que nosotros acompañamos a la empresa en ese camino, ¿no? Para generar entornos más inclusivos, ¿no? Así que, por supuesto, ¿no? Lo importante es reconocer, ¿no? en qué punto se encuentra la empresa, y como claves trabajamos 3 grandes ejes desde la Fundación ADECO, por supuesto, ¿no? Sin perder de vista el candidato, el acompañamiento al candidato, pero en la empresa trabajamos, por una parte, el compromiso y la comunicación, ¿no? Trabajando el compromiso personal y profesional, ¿no? Desde los altos directivos a futuros compañeros. Trabajamos la formación, herramientas, ¿no? de cómo tratar adecuadamente la discapacidad, cómo ser un buen líder inclusivo, cómo hacer una selección inclusiva, ¿no? Trabajamos, una pata principal es la formación y otra la sensibilización, ¿no? La sensibilización sobre todo para acercar el talento, ¿no? Cuando estás fuera de este sector, no conoces la discapacidad o el sector, ¿no? o el grupo de personas, de mujeres víctimas, el ser humano, los sesgos inconscientes, ¿no? y la inmediatez, el ritmo de vida que llevamos en el día a día, ¿no? Generamos prejuicios, ¿no? etiquetas que nos limitan esa inclusión. Entonces hay que rebatirlas, ¿no? Hay que poner el foco en el talento, y con acciones de sensibilización acercando la realidad social, ¿vale? Permitimos ampliar esa mirada, ¿no? inclusiva. Pero también hay una parte importante de formación en la empresa. Sí. Muy importante, porque si no te toca de cerca, ¿no? ¿Cómo tratas en un proceso de selección la discapacidad? ¿Le pregunto? ¿No le pregunto? ¿Puedo tener la información? ¿No? Todas estas preguntas nos hacen, ¿no? ¿Puedo hablar libremente sobre la discapacidad o no? ¿Puedo obtener el dictamen técnico o facultativo, por ejemplo, en el caso de la discapacidad, donde me dice realmente lo que tiene o no? ¿Cómo abordo el proceso de selección? ¿O a mi manager le informo de que es una mujer víctima de violencia de género o tiene discapacidad? Tengo que formar a los equipos, ¿no? Imagínate una persona con discapacidad donde no sabes tratarla adecuadamente, o su manager no sabe qué funciones le puede dar para sacar el mayor potencial de la persona, o cómo dar esa comunicación, hacer esa comunicación. Súper importante, la formación. Cuando iniciáis ese periodo normalmente iniciáis ese periodo de formación a la vez que la empresa está buscando un candidato o una candidata. ¿Qué va antes normalmente? Buena pregunta, Gloria. Siempre la formación la tenemos que dar, ¿no? A todos los equipos, llegar a todos los equipos. Hay empresas que lo hacen al inicio para garantizar esa seguridad, ¿no? Y ¿no? Incluso primero desde el Departamento de Recursos Humanos, donde muchas veces, la mayoría de veces, se lideran estas políticas, ¿no? Al final lo lideran desde Recursos Humanos, ¿no? y Cultura, que es donde nosotros impactamos. Entonces, previamente muchos, ¿no? equipos de Recursos Humanos se forman, comunicación también, managers, y vamos bajando. Y hay veces que viene como reacción a la integración, es decir, Fundación ADECO, cuando incorpora en el mercado laboral a una persona, nos parece clave, y ahí desplegamos lo que llamamos la unidad de apoyo a la inclusión, es sostener ese puesto de trabajo, ¿no? Imagínate que lo mandamos a un puesto de almacén, una persona con discapacidad, y el equipo no sabe cómo comunicarse, ¿no? con un compañero con discapacidad. Entonces, muchas veces ha surgido desde la necesidad real de la incorporación, ¿no? Cómo tratar adecuadamente, o el manager, ¿no? Darle indicaciones de qué funciones, dónde, ¿no? qué potencial tiene y qué funciones puede desempeñar, donde puede aportar realmente valor. Entonces, se nos dan estos casos. Lo ideal sería preparar primero, ¿no? esa formación, ¿no? Preparar primero y darles esas herramientas. Pero hay veces que surge de esa incorporación. O sea, al final hay una personalización muy importante.
que es la clave, que entiendo que por el espacio que tenemos aquí en la oficina de al lado y las empresas, fundaciones, universidades que van viniendo, hay una parte de que para hacer algo sostenido en el tiempo y sostenible para cualquier organización, hay que personalizarlo, hay que adaptarlo y hay que tener en cuenta todo este tipo de cosas que comentas. Entiendo que la Fundación ADECO tiene estrategia a nivel nacional, pero tengo entendido que estáis haciendo cosas muy chulas aquí en la Comunidad Valenciana. La Fundación ADECO tiene ámbito, operamos en toda España. En la Comunidad Valenciana, pues tenemos ya una larga trayectoria, es una ciudad muy importante y tenemos experiencias, pues yo resaltaría 3, si te parece, Gloria. Una de ellas es, lo marco un poquito para que los oyentes nos lo entiendan, pero como contribuyentes, ¿no? A la hora de hacer la declaración de la renta, el 0,7% de IRPF, ¿no? Podemos destinarlo al tercer sector, ¿no? Con un fin social, ¿no? Y ahí es donde entramos el tejido asociativo, que somos pues un agente principal, ¿no? Para la diversidad, ¿no? De necesidades que hay en la sociedad, pero el empleo, ¿no? De personas en situación de vulnerabilidad, uno de ellos muy importante como herramienta transformadora de las vidas, ¿no? Que comentábamos. Y en la Fundación ADECO en la Comunidad Valenciana somos receptores de programas de apoyo por parte de la Administración Pública para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad a encontrar un empleo. Y ahí llevamos 18 años, wow. 18 programas actualmente en la Comunidad Valenciana, principalmente de atención y empleabilidad a personas en situación de vulnerabilidad, mujeres víctimas de violencia de género, exclusión, migrantes, familias monoparentales, salud mental, discapacidad por trastorno psicosocial de salud mental, discapacidad intelectual, o sea, abordando la realidad social que hay, ¿no? Hablamos de salud mental como algo también, ¿no? Más novedoso y que tenemos que dar respuesta a esa realidad. Y también llevamos 2 programas de voluntariado corporativo en las empresas, ¿no? Que también me gustaría pues hablarlo un poquito, porque el programa de voluntariado de la Fundación ADECO es un medio para formar, ¿no? A las personas que atendemos en inserción laboral, en ese itinerario de empleo. Entonces, invitamos a empresas a que nos ayuden, ¿no? A aportar ese talento, pero al mismo tiempo sensibilizamos y acercamos esta realidad social, ¿no? Y llevamos 2 programas, uno con personas con discapacidad y otro con mujeres víctimas de violencia de género, mujeres vulnerables. Entonces, hacemos evidente que conozcan el talento de las personas y nos permite generar mucho empleo en la sociedad valenciana. Actualmente estamos atendiendo a 1.900 personas, más de 1.900 personas. El año pasado, generamos mucho empleo de personas en situación de vulnerabilidad y es clave, ¿no? Esa alianza público-privada, ¿no? Con entidades sociales como nosotros, a destacar, yo creo, y agradecer a la Consellería, por supuesto, ¿no? De este apoyo y esta apuesta por el empleo para salir de la exclusión social. Ese es un programa, ¿no? Que al final esta parte de colaboración público-privada es tan importante para hacer cosas que tengan impacto y que tengan que ver con la gente y que mejoren la vida de las personas, que al final es una de las vías, diría que no la más rápida, porque cuesta mucho, pero es una vía muy efectiva para hacer las cosas mejor y que las personas, que todas vivamos mejor también. Total, clave, ¿no? Y cada entidad, ¿no? Como nosotros, tiene su expertise, trabajamos día a día y conocemos la realidad de las personas y tenemos los recursos para poder, ¿no? Los profesionales para poder acompañarles, y ahí es clave la colaboración público-privada, ¿no? Y la gente tan importante de la empresa, ¿no? No dejemos, ¿no? Sí. La empresa, ¿no? Como agente que puede cambiar vidas, ¿no? En el empleo de personas en situación de vulnerabilidad. Qué chulo, Merche. Gracias. ¿Nos cuentas alguna iniciativa más que hayáis puesto en marcha? Fenomenal, os podríamos contar muchas, pero yo creo que ha sido diferenciador, ¿no? A nivel nacional, la apuesta de la administración pública también en este caso, ¿no? Desde hace ya 16 años, en 2010, cuando la violencia de género se impulsaba desde otra consellería, no la actual, apostó por el empleo de las mujeres víctimas, ¿no? De violencia de género. La Consellería tiene recursos, ¿no? Donde hace una labor excepcional de atención psicológica, jurídica, ¿no? Incluso orientación laboral, ¿no? Muchos recursos, pero aquí apostó por el empleo, ¿no? Creo que
Bueno, y así nos lo dice, ¿no? En nuestro Observatorio de Vulnerabilidad de la Fundación ADECO, donde hacemos informes, ¿no? Cómo el empleo transforma vidas. Muchas mujeres tienen que salir de su comunidad, algunas de ellas el agresor está en la calle, incluso cómo el empleo puede evitar esa agresión, ¿no? Cómo el empleo hace independiente a la mujer, ¿no? Le da esa autonomía, esa confianza, esas relaciones sociales donde puede, ¿no? Tirar de esos contactos y buscar ayuda. Y la Consellería apostó por la Fundación ADECO como partner para acompañar a las mujeres víctimas de violencia de género. Y ahí, bueno, pues los centros Mujer 24 Horas, Proyecto Alba Trata de Blancas también, ¿no? Colaboramos con mujeres por explotación sexual para la búsqueda de empleo. Ahí tenemos un protocolo de derivación de las mujeres donde Fundación ADECO es un recurso muy importante para ellas en la búsqueda de empleo. Y a destacar, bueno, pues principalmente estos programas. En 2025, en la Comunidad Valenciana atendimos a más de 510 mujeres víctimas de violencia de género, derivados por estos canales, ¿no? que comentábamos. Formamos a 209 y contratamos a más de 160 mujeres, que también son muchos empleos, pero tenemos mucho recorrido todavía, ¿no? por hacer. Sí, pero es mucho trabajo. Entiendo que además en estos casos esa parte que comentábamos de acompañamiento, itinerario de empleo es especialmente delicada. Totalmente, Gloria. Yo creo que en el grupo de mujeres víctimas hay un acompañamiento personal más allá del laboral, ¿no? Acompañamiento social en necesidades básicas, ¿eh? Ya te estoy hablando de necesidades muy básicas, ¿no? Donde unimos toda la red, ¿no? de recursos que existen, la administración pública, otros agentes, personal, ¿no? Al final muchas veces son incluso personal. Y sobre todo generar esa autoconfianza y autoestima en ellas mismas para sacar el potencial que tienen y llevarlo a la empresa, que muchas veces hace falta reconstruirlo de nuevo, ¿no? Y cuál puede ser su objetivo profesional, porque hay mujeres que se han dedicado a su familia, muchas de ellas no han trabajado, sí, ¿no? Pero algunas de ellas no, y tienen que buscar un futuro profesional, qué talento tienen y dónde pueden orientarse. Entonces hay un previo muy largo, ¿no? En algunas de ellas. Hay otras que igual el mercado laboral está más cerca y es facilitarles recursos, orientarlas, ¿no? Pero algunas de ellas necesitan más apoyo, ¿no? Que solo el empleo, ¿no? Y ahí la fundación juega un papel muy importante. También la empresa que recibe ese talento tiene que estar lista. Entonces esa parte también de formación y sensibilización es muy importante. Muy importante, el acompañamiento a la empresa. Piensa que no contamos, si no estás en este sector no cuentas con las herramientas, ¿no? Y es necesario formación y sensibilización y ese compromiso, ¿no? Como un pilar estratégico de la empresa en la inclusión, sobre todo en vistas del talento, creo que es la pérdida de oportunidades si no lo llevas, ¿no? La pérdida de oportunidades de un talento que estás dejando fuera, ¿no? Por el mero hecho de tener cierta edad o ser una mujer víctima de violencia de género o tener una discapacidad, que a todos nos puede pasar, ¿no? Estas situaciones. ¿Y algún caso de éxito que recuerdes especialmente en el ámbito de las empresas? En el ámbito de las empresas, pues yo destacaría, ¿no? En la Comunidad Valenciana la colaboración que llevamos de más de 10 años con la empresa Global Omnium. Es una empresa a nivel de ámbito nacional, pero es verdad que es muy conocida, ¿no? Por anteriormente llamada, ¿no? Aguas de Valencia, sobre todo por ese cambio cultural, ¿no? Es verdad que hay empresas más maduras o más inmaduras y es importante conocer el punto en el que se encuentra, ¿no? la empresa, pero sobre todo yo creo que hay 3 cosas claves que Global Omnium lo hizo, ¿no? Primero, reconocer la dignidad de todas las personas. Parece obvio, pero no. Un empleo digno significa mucho para las personas y que cualquier ser humano tiene derecho a tener una vida digna y un empleo digno, con una mirada inclusiva, ¿no? Al final es clave, ¿no? No poner el foco en la etiqueta, sino en la persona, en el talento. Estar dispuesto también a adaptar procesos, que hay veces que son procesos muy simples y otros requieren de más, ¿no? Pero tener esa posibilidad, ¿no? Y querer adaptar procesos, ¿no? De selección, puestos de trabajo, ¿no? De comunicación, cosas muy sencillas pueden ser. Y reconocer, sobre todo, que todas las personas tenemos prejuicios, ¿no? Entonces, si lo reconocemos, podemos trabajar con los equipos, ¿no? Cuando
tenemos una barrera, normalmente viene generada por eso, ¿no? Entonces, con formación y sensibilización rompemos. Y yo creo que Global Omnium cumple esa trayectoria, ¿no? Ese recorrido que hemos podido hacer a lo largo de estos años y que todos los compañeros lo impulsan. Al final es clave, ¿no? La alta dirección que esté comprometida, pero cualquier compañero lo impulsa ya. Cree, ¿no? Realmente en la diversidad como un elemento que enriquece, ¿no? Como talento diverso. Es que es clave, ¿no? Pero esa convicción, el pasar a la convicción, ¿no? Requiere, ¿no? De una trayectoria, y a mí, bueno, pues destacar este ejemplo de empresa que es un orgullo, ¿no? Esta alianza con ellos. Cuando hablas de esta convicción, a mí me parece fundamental porque si hablamos de vuestro trabajo, lo veo en 3 fases. La primera es a qué colectivos vamos a ayudar y cómo les vamos a ayudar. La segunda es con qué empresas vamos a trabajar. Y la tercera entiendo que es el seguimiento, ¿no? Y el acompañamiento, tanto a esas personas como a las propias empresas. Yo creo que quizás el problema principal, la piedra principal está en las empresas. Primero, que sean conscientes de lo que significa incorporar a estas personas en inclusión social, y segundo, porque en muchas ocasiones no lo saben. Has hablado de formación, pero a mí me gustaría saber también cómo llamáis a las puertas de esas empresas. Hoy estás aquí en un medio de comunicación haciendo este podcast, estáis incorporados en el Club de Empresas de Responsabilidad Social, ¿no?, de la Comunidad Valenciana. Pero, ¿qué otras formas tenéis también de trabajar esa comunicación de cara a las empresas para que conozcan el trabajo y la importancia que pueden tener para ellas la incorporación de estas personas? Yo creo que también lo que diferencia Fundación ADECO es el acercamiento a la empresa, la prospección laboral. Estamos diariamente en los equipos captando ofertas, ¿no?, oportunidades de empleo y sentándonos, ¿no?, orientándola a la empresa. Pero también hay empresas, por supuesto, que acuden a Fundación ADECO buscando ese partner, pero sobre todo porque entendemos muy bien la empresa. Es clave, ¿no? Entendemos muy bien la empresa desde la necesidad. Esto es un negocio, tiene que sacar resultados, ¿no? Una cuenta de resultados. Entonces, ¿cómo hacer que eso sea compatible, ¿no? Buscar que tenga éxito la empresa, que sea competitiva, pero que al mismo tiempo, ¿no?, sea una empresa inclusiva. Claro. Porque hay empresas que les cuesta, ¿no?, que lo ven como más acción social, ¿no?, más, ¿no?, pero no como un elemento de competitividad, ¿no? Esto es competitividad, ¿no? Hablamos de riqueza, de innovación, de generas entornos de confianza, orgullo de pertenencia, retención y atracción de talentos. Entonces, estas sentadas, ¿no, Carlos, de podernos, ¿no?, dar la oportunidad de sentarnos con la dirección de recursos humanos, ¿no?, normalmente, o la dirección de sostenibilidad o la alta dirección, ¿no?, y que enseñarles casos de éxito también, ¿no? La Fundación ADECO también es pionero en una alianza que le llamábamos Alianza de CEOs por la Diversidad. Os podría contar muchas cosas, ¿no?, pero la Alianza de CEOs por la Diversidad también lo conforman las principales empresas a nivel de España, pero el compromiso lo tiene el CEO o la CEO de la compañía, ¿no? Cómo esto es un valor estratégico de la empresa, ¿no? No puede quedar a opción, estás quedando fuera o menos oportunidades, o puede ser una mala gestión de la diversidad, generar un riesgo reputacional, ¿no? Ya hablamos de negocio, ya de la compañía. Entonces, bueno, con todos estos argumentos, Carlos, llamamos muchas puertas e intentamos sentarnos con ellos, ¿no? Yo aún afinaría un poco más. Yo me iría a empresas, a pymes, a pequeñas y medianas empresas, sobre todo pequeñas, porque las grandes, pues hablas del término CEO, a una empresa pequeña no le hables de CEO, aquí está el jefe, el dueño, etcétera. Esas empresas también pueden incorporar todo este talento, todas estas personas, y yo entiendo desde fuera que quizás lo primero es desconocimiento y segundo, algo de miedo, ¿no?, y de temor. Algo parecido a lo que ocurre en la relación entre universidades y empresas. En este sentido, ¿trabajáis también con estas pequeñas empresas? ¿De qué forma os acercáis a ellas para comentar la importancia que tiene el incorporar a estas personas? Por supuesto, y más en la Comunidad Valenciana, ¿no? El tejido claro. empresarial de nuestra comunidad, ¿no? Y mira, yo te diría también que lo importante, acompañamos a la empresa, acompañamos al candidato y dándoles, ¿no?, la mano en esas necesidades, creo que es punto clave. También hay empresas que hay una necesidad de talento que no hay, que es que buscan, hay sectores donde están buscando fórmulas que para
un poco diseñar ese perfil que actualmente no hay, ¿no? Entonces, si abrimos la oportunidad a personas en situación de vulnerabilidad, es que hay un talento, o formar para capacitar, ¿no? Y después incorporar. Hay sectores donde es que no hay candidatos, ¿no? Oficios, IT. Entonces, bueno, montamos, ¿no?, escuelas de capacitación profesional, ¿no?, escuela digital, formamos, ¿no?, en oficios. Al final le estamos dando un talento a esas pymes, ¿no?, a un talento súper cualificado, ¿no?, que vale oro, que al Me final parece es muy una importante lo de los oficios, que se están perdiendo hoy en día, ¿no? ¿Verdad? Entonces, bueno, pues cuántas pymes trabajamos para darles talento, ¿no? Y bueno, pues darle visibilidad, ¿no?, a la misión y la oportunidad a las personas que atendemos. Sí, por supuesto, aquí trabajamos con la mayoría pymes, o sea que... Muy bien, pues Gloria, ya para ir finalizando. Bueno, acabamos, pero porque tenemos que acabar. Todo lo que nos cuentas nos daría para mucho rato. Y un poco lo que nos gustaría, sobre todo, dar cierre al programa, un poco entendiendo cuáles son los próximos retos en tema de inclusión social, de acción social, tanto para empresas como para la ciudadanía, como grupo. ¿Dónde está el reto? Para la ciudadanía estamos hablando en la Comunidad Valenciana, el 30% de las personas están en situación de vulnerabilidad, en situación de exclusión social y pobreza. Eso es una cifra devastadora, aquí en la Comunidad Valenciana. ¿Cuántas familias, ¿no?, están en situación de desempleo y tienen menos oportunidades al final? Muchas de ellas es el empleo, ¿no? El empleo te da oportunidades, ¿no?, salir de esa exclusión social. Es verdad también, ¿no?, a futuro, el mercado está evolucionando, hay retos empresariales donde hay necesidades de perfiles que incluso hoy en día no existen, ¿no? Y algunos existirán con una especialización que desconocemos y existirá formación, cualificación. Pero es verdad que cuando hablamos de ese cambio, ¿no?, tan vertiginoso, ¿no?, del mercado laboral, la persona en situación de vulnerabilidad muchas veces genera más distancia, ¿no? Genera más distancia. Entonces, es clave generar esas alianzas, ¿no?, de las cuales hablamos, público-privadas, donde la administración pública, por supuesto, ¿no?, nos puede acompañar y dar respuesta a las personas más vulnerables, las empresas, ¿no?, como agente, ¿no?, de cambio en la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad, y el tercer sector, ¿no?, entidades que estamos cerca, ¿no?, de esta realidad y que tenemos el conocimiento, ¿no?, para poderlo hacer. Entonces, bueno, pues habrá muchas necesidades, desgraciadamente. El talento senior, por ejemplo, ¿no?, es uno de los grandes retos, ¿no?, de la sociedad, donde tenemos que dar respuesta, tanto nosotros, administración pública, ¿no?, como empresa, y retos ahí, bueno, hablaríamos de muchas necesidades, ¿no?, pero sobre todo falta de oportunidad, de atracción de talento que se están perdiendo empresas. Y yo creo que ese mensaje es el que me gustaría dejar, ¿no? ¿Puedes recordar ahora, Merche, alguna historia, algún momento por el que especialmente pienses, jo, qué guay, lo que hacemos en Fundación ADECO, qué importante? ¿Se te ocurre algo ahora? Muchos. Muchos. Mira, lo he mencionado antes, desde el Observatorio de Vulnerabilidad de la Fundación ADECO hay un informe que hacemos con las familias que tienen familiares con discapacidad, ¿no?, esos papás y esas mamás, y hay una pregunta que para mí es, bueno, una realidad social, ¿no?, y que te hace reflexionar mucho, ¿no? El futuro de tus hijos, ¿no? Les preguntamos, ¿qué será de ti? ¿No? O sea, tu mayor preocupación, ¿cuál es, ¿no?, a los papás? Y dicen, ¿qué será de mi hijo cuando yo no esté? ¿No? Cuando yo no esté, esa persona tiene que ser autónoma, tiene que ser independiente, ¿no? Tienen que tener su proyecto de vida, y el empleo es clave, ¿no? Entonces, bueno, pues esa reflexión la tienen muchas familias, esa preocupación, ¿no?, que será de mí cuando mi hijo no esté. Esto también se puede extrapolar a situaciones, bueno, dramáticas que hemos vivido, y cómo el empleo, bueno, pues la edad ha cambiado, ¿no?, toda su vida y de sus familiares, ¿no?, porque estamos hablando de talentos senior que tienen responsabilidades familiares, mujeres víctimas que tienen que salir de su comunidad sin red de apoyo y sus hijos a cargo, sin nada que puedan comer, sin una vivienda digna, sin
¿no? Entonces estamos hablando de muchas situaciones, pero me quedaría con esa reflexión para no alargarlo. Bueno, pues hoy hemos hablado de empleo, pero sobre todo hemos hablado de oportunidades, de inclusión y de retos que tienen que ver con el liderazgo sostenible, de cómo la coherencia, el propósito y la colaboración pueden convertir el trabajo en una verdadera herramienta de transformación social. Pues Merche Alcover, directora regional de Fundación ADECO, te agradecemos muchísimo que hayas compartido este tiempo con nosotros, y Gloria Cervera Santamaría, responsable de comunicación corporativa de marca en Sequoia Pro, muchísimas gracias y hasta el próximo podcast. A todos ustedes recordarles que podrán escuchar este podcast en directo el viernes en la 99.9 de la frecuencia modulada a las 15 horas y que lo tendrán también en el canal podcast de nuestra página web www.999valenciaradio.es. Muchas gracias y hasta la próxima. La oficina de al lado. Historias reales de empresas que han entendido que el propósito no sustituye a la estrategia, la hace más fuerte.